Esta semana tuvimos proceso de eliminatorias en la sección sudamericana para el Mundial de Fútbol. Bueno, dije eliminatorias cuando Marcelo Bielsa nos enseñó en Chile que la palabra era clasificatorias. La noticia podría ser hoy día la polémica que abre la FIFA tras quitar el gol de la Roja, es decir, a la selección chilena, a Marcelino Núñez en ese partido que Chile le ganó a Perú 2-0. Esto porque el volante Marcelino Núñez y el peruano Marco López llegaron juntos a la pelota tras el centro de Alexander Aravena. Ustedes dirán, ¿es la noticia de la semana es ese partido de fútbol? No, no es la noticia de la semana. Cuando yo escuché el nombre del jugador en el partido y dijeron ¡gol de Marcelino Núñez!, tuve un déjà vu. ¿Saben ustedes que yo me podría haber llamado Marcelino y no Marcelo? Entonces la noticia de la semana es: ¿qué es un nombre? ¿Y tú, te cambiarías el nombre? Soy Edgardo Lovera, bienvenidos al podcast. La noticia de la semana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la noticia de la semana. Soy Edgardo Lovera. Bueno, le había dicho que me podría haber llamado Marcelino. Es que mi segundo nombre es Marcelo. Y Marcelino es el nombre que tenía mi abuelo paterno y es el nombre que tenía mi papá. Y mi papá tuvo la idea de ponerme Edgardo Marcelino. Nos llamamos Edgardo porque el mejor amigo de mi abuelo era un dentista llamado Edgardo. Y Marcelino por el nombre de mi papá y de mi abuelo. Y ahí intervino un primo y dijo: oye, no le pongan ese nombre tan antiguo y pónganle Marcelo. Así que me llamo Edgardo Marcelo. Ustedes dirán, ¿pero tanto problema por un nombre? Sí, porque efectivamente hay mucha gente que no está conforme con el nombre que le dieron, tanto porque corresponde a otra época, o porque no le gusta el significado que tiene, o porque simplemente lo conocen con otro nombre. Entonces, en la noticia de la semana vamos a hablar un poco de los nombres. ¿Y qué son los nombres? Bueno, los nombres son mucho más que meras etiquetas. Cada uno cuenta con una historia única, a veces familiar, como la mía de Marcelino, a menudo arraigada en la historia y la cultura. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, el nombre Sofía tiene un significado como sabiduría en griego, y David, que proviene de la Biblia, significa amado, y hay muchas personas que tienen nombres vinculados a sus religiones o nombres vinculados a personajes históricos. También existe lo que se denomina la etimología de los nombres. La etimología de un nombre revela sus raíces lingüísticas. Por ejemplo, los pueblos originarios tienen nombres que reflejan el lugar donde nacieron o son expresiones que reflejan cómo ellos indicaban o singularizaban cosas o individualizaban a personas o animales. Por ejemplo, el nombre Luna tiene sus raíces en el latín, mientras que Etan proviene del hebreo y significa fuerte o firme. Algunos padres optan por nombres únicos y creativos. Por ejemplo, el 2023, nombres como Neo o Astrid son ejemplos de nombres poco convencionales que están ganando popularidad. Las influencias culturales son poderosas, por ejemplo. Las celebridades y personajes famosos a menudo inspiran elecciones de nombre. ¿Cuántos Ronaldinhos habrán por ahí? Por ejemplo, ahora se han escuchado niños que se les coloca el nombre Loki o Calexi, como son los populares personajes que hemos visto en series de televisión y películas. También el uso de un solo nombre o un apellido van variando según las épocas o los lugares. Recuerden que había gente que se presentaba con todos sus nombres, ahí a veces tenían 3 o 4 nombres más sus 2 apellidos. ¿Cómo no recordar ese personaje que es llamado y se saca su casco y empieza a decir: me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra? Bueno, no me salió igual que el actor, pero también se acostumbraba a que uno nombrara todo su linaje o de dónde venía el nombre o sus padres. Pero también en la década de los 60 o a inicios de los 70 escuchamos a un personaje que decía: no, yo me llamo Bond, James Bond. Bueno, cada uno va escuchando nombres en distintas formas o en distintos usos, muy extensos o muy cortos.
O como alguien que se presentó frente a una mujer que lo miró mientras bajaba de un árbol y él dijo, yo Tarzán. Y ella dijo, yo Jane. Bueno, y así son. Han variado mucho los nombres. En la década de los años 20 variaban según la cultura y el país y iban marcando algunas tendencias diferenciadas, ¿cierto? Por ejemplo, piensen que ustedes que en los años 20 habían nombres muy comunes en este sector del mundo, donde por ejemplo se utilizaba el nombre John durante mucho tiempo, recordando a algunos personajes del cine o algunos presidentes. También se usaba el nombre James, que lo abreviaban como Jim o Jimmy, ¿cierto? Fue bastante popular. O Charlie, ¿cierto? Que era de elección común, o Robert, que le decían también Bob o Bobby, o William, que terminó siendo Bill. En los nombres femeninos estaba Mary, ¿cierto? Nos recuerda bastante a algunos nombres antiguos. Dorothy, ¿cierto? Por esto de la película del Mago de Oz. Helen, Betty y Margaret. Tal vez en lengua española recordemos algunos más compuestos vinculados a religiosidades. ¿Cuántas del Carmen hay en honor a la Virgen del Carmen? O Guadalupes en México, ¿cierto? Van variando. En Chile, por ejemplo, el año 2023, en lo que vamos corrido de este año, los 10 nombres más elegidos para niños hasta este momento es Mateo, Gaspar, Liam, y Liam tiene algo importante. No es un nombre muy común para Chile, pero da reflejo de lo que significa la migración en nuestro país. Después continúa con Lucas, Santiago, Benjamín, Vicente, Agustín, Maximiliano y Emiliano. Y los 10 nombres más elegidos para niñas fueron Emma, que nos suena a una actriz, Isabela, Sofía, Emilia, Julieta, Trinidad, Isidora, Josefa, Agustina y Amanda. Por ahí no apareció, como eran hace muchos años, como les insistía yo en Chile, muchas Rosas, Marías y nombres compuestos con del Carmen. Pero ¿qué pasa si a mí no me gusta mi nombre y lo quiero modificar y los apellidos? Por lo menos en Chile es posible. Y lo puedes cambiar cuando tus nombres o apellidos sean ridículos, risibles o te implique un menoscabo moral o material. Tienes que haber sido conocido, eso sí, 5 años con el nombre que te quieres poner. Por ejemplo, si te llamabas Bananita y te quieres llamar José, te tienen que haber conocido tus amigos durante 5 años como José y no Bananita. ¿Quién le pondría así a un hijo Bananita? También puedes agregar un apellido a los hijos cuya filiación no se encuentra determinada, es decir, para que los apellidos cambien y no sean iguales. Por ejemplo, era una costumbre que las mamás solteras le agregaran a sus hijos sus 2 nombres y apellidos. Es cierto, agregaban el apellido materno de la mamá junto con el paterno. Y cuando ya es reconocido el niño, puede producirse el cambio. También hay voces que en origen español no suenan bien al ser castellanizadas, ¿cierto? Al llevarlas al castellano. Y producen problemas al modificar su pronunciación y escritura. Le ha pasado a muchas personas que sus padres llegaron como colonos o como migrantes a algunos países y la gente los anotó como los escuchaba, pero así realmente no era. También se puede solicitar cambiar el orden de los apellidos, poner primero el apellido de la mamá o el apellido del papá. Recuerden que en Latinoamérica no tenemos esa costumbre que tienen algunos países anglosajones de que la mujer al contraer matrimonio se cambia el apellido al apellido del marido. ¿Recuerdan a Hillary Clinton y Bill Clinton? Entonces se puede realizar. O también cuando uno, en honor a sus abuelos que lo criaron, quiere ponerse el apellido de los abuelos, ¿cierto? Y no el apellido de los padres. Así que existen bastantes formas de poder solucionar este problema del cambio de nombre. Pero sin duda alguna, yo que recordaba por el gol que se está disputando entre Chile y Perú, si que correspondió o no a Marcelino, podría haber dicho que no fue tan mala idea que no me hubiera llamado Edgardo Marcelino, sino que me llamara Edgardo Marcelo. Bueno, y esa fue la noticia de la semana y espero que les haya gustado. Nos encontramos en un nuevo capítulo. No olviden seguirnos en Spotify, en la plataforma YouTube y nos pueden ver en TikTok. Que tengan un buen día. La noticia de la semana.